Hace unas semanas, en la tranquila esquina de Pascoag, Rhode Island, un hombre alto y robusto caminaba con calma. Sin previo aviso, al llegar a la parte más densa de la calle, su mirada se posó en un edificio de ladrillo. En un instante, su rostro cambió. Profirió un alarido aterrador y comenzó a correr frenéticamente. No se detuvo hasta tropezar y caer en la siguiente intersección. Lo levantaron, ileso pero claramente afectado. Nadie podía entender cómo un hombre tan fuerte había sufrido tal ataque de pánico. El hombre, Thomas F. Malone, un detective de la policía de Nueva York, se encontraba en ese lugar por un motivo muy particular. Tras un caso espantoso en el que edificios de ladrillo se derrumbaron, desarrolló un terror agudo hacia cualquier construcción de ese tipo. Los psiquiatras le prohibieron acercarse a calles con fachadas de ladrillo. Pascoag, con sus casas de madera colonial, parecía el lugar perfecto para su convalecencia. Pero ese paseo a Pascoag resultó ser un error. Un error que pagó con un susto, algunas contusiones y una profunda humillación. El caso que llevó a Malone a ese estado de terror había sido particularmente brutal. Durante una redada en Nueva York, varios edificios de ladrillo se derrumbaron, matando a detenidos y compañeros por igual. Algo en esa mortandad lo afectó de una manera especial, despertando en él un horror profundo y anómalo. Desde entonces, la mera vista de un edificio de ladrillo le provocaba un pánico irracional. Cuando llegó a Pascoag, creyó estar a salvo, pero el simple hecho de ver ese edificio de ladrillo lo llevó al borde de la locura una vez más. Malone había llegado a Pascoag buscando paz, esperando que la tranquilidad de ese pequeño pueblo lo ayudaría a sanar. Sin embargo, ese paseo para comprar revistas lo llevó al límite. Mientras caminaba por la calle, todo parecía normal, pero al girar la esquina y ver ese edificio de ladrillo, los recuerdos de aquella redada volvieron a su mente con una fuerza devastadora. En un instante, todo el horror que había intentado dejar atrás lo envolvió de nuevo, llevándolo a una carrera frenética por salvarse de sus propios recuerdos. Esto era cuanto sabían los chismosos de Chepachet y de Pascoag, y eso también era lo que los doctores especialistas creían, pero al principio Malone había contado a los especialistas mucho más, aunque dejó de contarles nada al ver la absoluta incredulidad que reflejaban sus semblantes. Desde entonces guardó silencio y no protestó cuando todos coincidieron en que el derrumbamiento de los edificios de ladrillo en Red Hook y la muerte de muchos oficiales habían causado su desequilibrio nervioso. Había trabajado demasiado, dijeron, en la limpieza de aquellos nidos de desorden y violencia. Algunos detalles fueron horrorosos a todas luces, y la inesperada tragedia había supuesto la gota que colmaba el vaso. Esta era una explicación simple que todo el mundo podía entender, y como Malone no era un simple, comprendió que era preferible dejarlo así. Hablar a unas gentes sin imaginación de un horror que escapaba a toda concepción humana habría sido invitarles a encerrarlo en una celda acolchada. ¿Qué harías si supieras que el verdadero horror se oculta a plena vista? Malone sabía que el mal que había visto se cobijaba en casas, edificios y ciudades invadidas por una maldad venida de otros mundos. Con su aguda visión para lo preternatural y su lógica implacable, entendía que era mejor callar. A pesar de su misticismo, tenía sentido común y sabía que un descanso temporal era mejor que una vida en una celda. Así que guardó silencio, consciente de que había visto lo inimaginable y que debía vivir con ello. ¿Qué sucede cuando la realidad se mezcla con lo imposible? Malone era un hombre con una visión única, una mezcla de misticismo y lógica que lo había llevado lejos en sus 42 años de vida. Nacido en una villa georgiana cerca de Phoenix Park y educado en la Universidad de Dublín, había recorrido un camino extraño que lo colocó en situaciones que desafiaban la comprensión humana. Pero a pesar de todo lo que había visto y vivido, sabía que algunas verdades eran demasiado oscuras y terribles para ser compartidas con el mundo, porque a veces es mejor que algunos secretos se queden en la oscuridad. Y ahora, al repasar las cosas que había visto y sentido, Malone se alegró de no haber confiado a nadie lo que era capaz de convertir a un luchador intrépido en un neurótico tembloroso. Las viejas barriadas de ladrillo y los rostros cetrinos y huidizos se tornaban en algo pesadillesco y siniestro. No era la primera vez que sus sentimientos se quedaban sin interpretación, pues, ¿acaso no era su inmersión en el abismo del hampa neoyorquina un fenómeno inexplicable? ¿Qué podía contar a la gente sobre las antiguas brujerías y maravillas grotescas discernibles en ese caldero inmundo? Malone había visto la llama verde e infernal del secreto prodigio en medio de la confusión de avidez exterior y blasfemia interna, y había sonreído con desprecio cuando sus colegas neoyorquinos se burlaban de sus investigaciones. Se rieron de su búsqueda de misterios incognoscibles, asegurándole que en Nueva York no había más que bajeza y vulgaridad. Uno de ellos incluso le apostó que no
podría escribir un relato verdaderamente interesante sobre la vida de los bajos fondos, sin imaginar que el horror que Malone había presenciado era demasiado aterrador para ser relatado. ¿Qué sucede cuando la vida diaria se convierte en una fantasmagoría de sombras macabras? Para Malone, el mundo ocultaba terrores tras las formas y objetos más corrientes. A menudo consideraba una bendición que la mayoría de las personas se mofaran de los misterios más recónditos, pues si las mentes superiores se comunicaran con los secretos de antiguos cultos, el mundo y el universo mismo estarían en peligro. Estas reflexiones, aunque morbosas, estaban equilibradas por su lógica afilada y su sentido del humor. Pero todo cambió cuando el deber lo llevó a una revelación infernal, demasiado intensa para ignorarla. Hacía algún tiempo que Malone había sido destinado a la comisaría de Butler Street en Brooklyn cuando tuvo noticia del caso de Red Hook. Red Hook, un laberinto de miseria, era una babel de ruidos e inmundicia, donde las antiguas casas de ladrillo guardaban vestigios de un esplendor olvidado. Los callejones oscuros y las deterioradas escaleras contaban historias de un pasado más brillante. Pero ahora, todo lo que quedaba eran restos corroídos por el tiempo y la decadencia, presagiando el horror que Malone estaba a punto de descubrir. ¿Qué harías si descubrieras un mundo donde la realidad se desmorona y la maldad se oculta en cada sombra? En Red Hook, un centenar de dialectos blasfemos asaltaban el cielo desde una mezcolanza de podredumbre material y espiritual. Hordas de merodeadores deambulaban gritando por callejones oscuros y manos furtivas apagaban luces y corrían cortinas ante la mirada de los extraños. Los policías, desesperados por imponer orden, se enfrentaban a un silencio espectral que ocultaba crímenes más oscuros de lo imaginable. Pero, ¿qué secretos más profundos se escondían en este lugar maldito? Malone, con su aguda imaginación y conocimientos científicos, percibía un hedor a secretos más terribles que los pecados denunciados por ciudadanos y sacerdotes. Sabía que aquellos que vivían al margen de la ley tendían a repetir los instintos más oscuros y primitivos. Con un estremecimiento de antropólogo, había visto desfilar procesiones de jóvenes de ojos turbios y rostros marcados por la viruela, envueltos en cánticos blasfemos durante las primeras horas de la madrugada. Estos jóvenes, siempre presentes en las sombras, parecían estar ligados a una continuidad monstruosa y antigua, más allá del alcance de la policía. ¿Qué conexiones secretas e infernales unían a esos jóvenes con los horrores del pasado? Le fascinaban y le producían escalofríos, más de lo que se atrevía a confesar. Veía en ellos un hilo diabólico de tradición espantosa, heredado de cultos y ritos que precedían a la humanidad misma. Estos indicios de un orden subyacente bajo el desorden sórdido lo obsesionaban, llevándolo a preguntarse qué tipo de fuerzas ancestrales estaban en juego en Red Hook, porque no era casualidad que estos vestigios infernales de magia y cultos oscuros continuaran en las sombras, más antiguos y siniestros de lo que cualquiera se atrevía a imaginar. ¿Qué horrores antiguos se esconden tras las fachadas de un mundo moderno? Malone, armado con sus lecturas de tratados sobre cultos y brujerías, sabía que las prácticas oscuras de las antiguas religiones no habían desaparecido del todo. Se preguntaba cuánto más negros y antiguos serían algunos de esos cultos que persistían en las sombras de Red Hook, porque en un mundo donde el pasado aún respira en los rincones más oscuros, a veces es mejor no saber qué secretos ancestrales siguen vivos, acechando en la penumbra. ¿Qué haría si te encontraras atrapado en un misterio tan antiguo como el propio tiempo? Fue el caso de Robert Sweedam el que llevó a Malone al corazón del asunto de Red Hook. Sweedam, un hombre solitario y culto, perteneciente a una antigua familia holandesa, vivía en una mansión amplia pero descuidada en Flatbush. Durante 6 décadas había leído y meditado en soledad, rodeado de libros antiguos y repugnantes, mientras el pueblo crecía a su alrededor, ignorándolo cada vez más. Pero, ¿qué secretos oscuros se escondían en esa casa olvidada por el tiempo? Sweedam era un enigma, un hombre que evitaba las amistades y vivía en la más absoluta soledad, recibiendo a sus escasos visitantes en una inmensa estancia llena de libros arcaicos. Durante un tiempo desapareció, embarcándose rumbo al viejo continente, donde permaneció durante 8 años. ¿Qué conocimientos prohibidos había adquirido en ese tiempo? Al regresar, se encerró nuevamente en su casa de Martens Street, mientras su presencia se desvanecía de la memoria del pueblo. Pero Malone, con su aguda intuición
intuición sabía que algo más profundo y siniestro estaba en juego. ¿Qué esconde la mente de un hombre que ha pasado su vida estudiando supersticiones medievales y leyendas oscuras? Robert Sweedham, con su cabello blanco desgreñado y su barba hirsuta, era visto como un excéntrico por los más jóvenes, pero Malone había escuchado rumores de que Sweedham era una verdadera autoridad en temas esotéricos. Había escrito sobre la cábala y la leyenda de Fausto, y su obra, aunque agotada, aún era citada en círculos especializados. Malone no había conocido a Sweedham hasta que su deber lo obligó, pero pronto descubriría que había más en este hombre de lo que cualquiera hubiera imaginado.